pues de la maratón va a ser la resolución del preparcial y conforme vayamos solucionando el preparcial, pues vamos em, explicando los temas que se refieren ahí. Em, bueno, entonces empecemos. Bueno, no sé si antes de empezar tengan algún tema que quieran reforzar. El último, el de interpretación. El de significado de interpretación, sí. Sí, señora. Vale, entonces espérame, entonces dejo de compartir un segundo esto y comparto el significado. Vale, entonces, el tema. Significado de la interpretación. Entonces tenemos que las normas no se ven, ¿no? Tenemos los textos, las disposiciones jurídicas, pero lo que son las normas se comprenden porque son entidades abstractas. Entonces de allí sacamos el significado. Tenemos que entender el significado para entender cuál es la norma. Tenemos el significado en dos sentidos. Para entender el significado, tenemos que hacerle check a cada uno de los dos sentidos. Entonces tenemos el significado semántico literal, que es la relación que existe entre los símbolos o términos lingüísticos y el significado pragmático, que será el contexto. Entonces, el significado semántico o literal. Y en el significado semántico literal tenemos dos elementos, los objetos y los sentidos. Los objetos es la referencia y los sentidos son las características que tiene aquella referencia. Ejemplo, un perro. Esa será la referencia. La referencia es el perro. Y los sentidos, tiene cuatro patas, es un mamífero, ladra. Ese será el sentido. Em, y pues decimos que cuando cambia el objeto y el sentido, cambia el significado, porque ya nos estaremos refiriendo a otra cosa. Entonces vamos a ver como el significado semántico literal en este ejemplo de esta norma. En algunos medios de transporte está prohibido consumir alimentos. Para entender el significado de la norma, pues tenemos que entender primero el significado de alimentos, ¿no? ¿Qué, qué está prohibido? Entonces, eh, el objeto será la serie de objetos que llamamos alimentos. Y el sentido, entonces, objeto consumible y sustancia que necesitan los seres vivos para comer, para seguir viviendo. Em, este otro ejemplo. En el artículo 239 del Código Penal colombiano se establece el delito de hurto en los siguientes términos: el que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 años, de 32 a 108 meses. El objeto son las cosas a las que llamamos muebles, ¿no? Y las características es, por ejemplo, que se puedan mover. El significado pragmático será el contexto en el que se usa dicha frase. Entonces, cuando eh, el significado semántico literal no nos es suficiente para entender a qué se refiere algo, pues tenemos que atender al significado pragmático. Un ejemplo, el significado del término fallar, que nos dan, por ejemplo, dos ejemplos. El juez X falló en el caso de forma incorrecta y Muriel falló el último tiro del penalti. Hay dos, o sea, son la misma palabra, pero tenemos dos significados distintos que se determinarán según el contexto. En este harán referencia a que el juez sentenció de cierta manera, que lo hizo de forma incorrecta, y en esta hará referencia a que no acertó el último penalti. Em,
De aquí se derivan pues los problemas con el significado. Hay problemas con el significado cuando existe una indeterminación. Y tenemos cuatro tipos de indeterminaciones. Si las vieron completas, ambigüedad, vaguedad, laguna y antinomia. No, vimos solamente ambigüedad y vaguedad. Ok, entonces decimos que existen, porque si la suele preguntar en el parcial mucho, existen dos tipos de indeterminaciones, las lingüísticas y las sistemáticas. Las lingüísticas se resuelven con la interpretación. Entonces, lo ambiguo no, no sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, este del fallo, no sabemos a qué se refiere. Es una palabra ambigua que se usa para diferentes contextos. Entonces, se resolverá interpretando el contexto. Y la vaguedad es que el límite es difuso. Entonces, alguien es alto. ¿Desde dónde se determina que alguien es alto? Desde 1,60, desde 1,70, desde 1,80. Es, es vago el concepto, es como impreciso. Y bueno, aquí Fabio da el concepto de textura abierta, que son cosas que se convirtieron vagas debido a una contingencia futura. Por ejemplo, la bicicleta. Antes, que era una bicicleta, o sea, era inconfundible una bicicleta. Una bicicleta, dos llantas, mecánica. Pero ahora existen bicicletas eléctricas. Entonces, en una norma que se diga, las ciclas, no se puede andar por la ciclovía a cierta velocidad, o que, por ejemplo, las motos no pueden andar por la ciclovía, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se pusieron a las ciclas? Porque las ciclas eran mecánicas, pero ahora las ciclas también pueden ser pues eléctricas y tener una mayor velocidad, y pues ahí quedamos en una vaguedad porque pues también deberían entrar este tipo de ciclas, ¿no? Mm, y las sistemáticas, eh, es que no hay objeto para aplicar. Entonces ahí se resuelve con la integración, que la integración refiere a los términos que en el artículo 230 se establecieron para que el juez pudiera acudir a los criterios auxiliares del derecho. Bueno, entonces la laguna es que no hay nada que interpretar. Entonces, pues no se determina cómo se debe regular cierta conducta o algo por el estilo. Pues la apreciación que siempre hace el doctor Fabio respecto al derecho penal es que si hay laguna no hay delito, porque para que exista delito debe estar predefinido en la ley. Y la antinomia, que es una contradicción entre dos normas, que no tiene solución. Y esto se resuelve por la integración. Entonces, los problemas de indeterminaciones se resuelven mediante dos técnicas, las que ya les mencioné respecto de cada uno de los tipos de indeterminaciones, las lingüísticas y las sistemáticas. Entonces, la interpretación es resolver las dudas respecto al significado, entonces se hará dar cierto significado. Y la integración es determinar el contenido. Em, bueno, entonces tenemos a los criterios auxiliares que servirán tanto para interpretar como para integrar. En el artículo 230 se refieren a la equidad, la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y a la doctrina. Y el doctor Fabio, como enseña la equidad, los principios, la analogía leyes, la analogía juris, que están los principios, la jurisprudencia, la doctrina y la moral del juez. La equidad es que los jueces adecúen la generalidad de las normas al caso en concreto, de una manera correcta, o sea, que las subsuman de una manera correcta. Los principios son aquellas entidades abstractas que determinan
o que guían una conducta, ¿sí? Entonces, y que están pues detrás del sistema, ¿no? No son reglas como tal, son principios. Y de los principios pues se sacan las reglas y, y entonces, digamos, cuando no hay que aplicar, entonces por analogía iuris se aplica un principio. Igual ustedes pueden revisar ahí el contenido. Hoy les terminé de subir unas presentaciones y unos resúmenes que tenía ahí. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales. eh, la doctrina, lo que desarrollan los juristas como tal, ponen Valencia sea, ese tipo de juristas que usualmente nos ponen a leer. Y la moral del juez también podrá ser un criterio auxiliar. Bueno, y eso sería todo el tema de significado de la interpretación. Mm, entonces, ahora sí, vayámonos al preparcial, que está un poquis largo. El preparcial es la reunión de preguntas que han salido en semestres pasados. Entonces, la primera, no sé si, bueno, entonces acá les voy a pedir su participación. Ah, pero no les estoy compartiendo. A ver, ¿ahora sí ven? Sí, ya estamos viendo. Listo. Entonces, pues por la monitoría, quien participe 2 veces, pues no tendrá que enviar el preparcial. Porque, o sea, la participación de dos veces conlleva las 3 décimas del corte. Entonces, no sé quién quiera participar. Bueno, ok, empiezo yo. Entonces dice, el presidente de la República o quien haga sus veces será responsable de sus actos u omisiones, de los actos u omisiones que vienen en la Constitución o las leyes. Este es un ejemplo de norma A, general y concreta, abstracta e individual, general y abstracta, individual y concreta. Y bueno, aquí, ¿qué piensan? ¿Qué consideran ustedes? Chicos, ¿nadie? Ok. Y bueno, entonces acá la respuesta correcta es general y abstracta. Bueno, recuerden que tenemos que las normas se clasifican según su contenido y según su destinatario. Según su contenido, se clasifican en abstractas y concretas y según su destinatario en generales y particulares. Las abstractas eran todas aquellas normas que determinen hechos futuros, hechos hipotéticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí es abstracta porque actos o omisiones que violen la Constitución o las leyes. Son hechos futuros, hechos que no han pasado. Y, bueno, y las concretas serán las que están conformadas por hechos reales que ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Usualmente se suele poner de ejemplo para diferenciar la abstracta de la concreta. Las abstractas son digamos, una norma penal, el que incurra tal, 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 tal. Y la concreta, él resuelve una sentencia. Entonces, Pepito Pérez queda condenado por em, los hechos ocurridos el 20 de julio del 2020 en Bogotá, Colombia. Esa sería concreta. Y el anterior sería abstracta.
Em, y según su destinatario se clasifican en generales o particulares. Generales son las que imponen una calidad y las particulares, como el ejemplo que di ahorita, sería a quien juzgan, ¿no? En el resuelve una sentencia. En este caso se está diciendo el presidente y recordemos que el presidente es un puesto, no es como tal decir alguien individualizado sería em, Petro sería individualizado, pero presidente es una calidad. Y por eso sería esta la respuesta correcta. ¿Les quedó alguna duda respecto a eso? Es una clase de persona y es un caso hipotético. No está Chicos, claro. listo. Entonces acá, la siguiente, se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Este es un tipo de norma de segundo nivel prescriptiva, de primer nivel sancionatoria, de primer nivel prescriptiva, de segundo nivel sancionatoria. ¿Recuerdan los tipos de norma? Ahora pues yo diría que es prescriptiva, pero no tengo Ujú. muy claro si es de segundo nivel o de primer nivel. No Vale, recuerdo muy bien cómo la diferenciación. listo. Entonces recordemos que bueno, las normas se dividen en dos niveles. Uno serán las normas prescriptivas, nivel 1, y el segundo serán las normas constitutivas. Las normas prescriptivas son aquellas que regulan actos del ser humano, entonces la forma en la que realizan sus acciones, y las normas constitutivas serán las que posibilitan ciertas instituciones del derecho. Entonces, serán la diferencia entre acciones y actos. ¿Listo? Entonces, el nivel 1, acciones, entonces es la que prohíbe, la que obliga, la que permite, la que faculta hacer ciertas cosas. Está prohibido comer en clase, está regulando el comer en clase, que es una acción como tal. Y, por ejemplo, un contrato será válido si cumple con las siguientes características. Eso es un acto. Un contrato es un acto, una ley es un acto. Y pues esa sería la diferencia. Por ejemplo, la institución del matrimonio es un acto. Em, entonces, en ese sentido, no podría ser de segundo nivel y prescriptiva, porque las prescriptivas pertenecen al primer nivel. No podría ser de primer nivel sancionatorias, porque recordemos que, bueno, no sé si el doctor Fabio les haya dicho esto, pero las normas de primer nivel están divididas en normas prescriptivas, que es la principal, serán aquellas que digan está obligado, permitido, ta, 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 y unas normas que refuerzan ese cumplimiento de cierta categoría calificativo deóntico. Entonces, serán las normas sancionatorias, las que ayudan a que se cumplan las normas prescriptivas, y esas también pertenecen al primer nivel. Y, bueno, entonces, no serían de primer nivel sancionatorias porque acá no imponen una sanción, sino que prohíben, ¿sí? Serían de primer nivel prescriptivas porque tienen un calificativo deóntico, que en este caso es prohibir, y no serían de segundo nivel sancionatorias porque primero las sancionatorias no son de segundo nivel. Y pues esa sería la justificación de esto. ¿Hasta ahí bien? Ahora puedes volver a repetir cuáles son las de segundo nivel, por favor. Vale. Entonces, espérame. Les muestro aquí para hacer un poquito más gráficos. Me avisan cuando ya estén viendo. ¿Ya ven? Ya estamos viendo. Listo. Entonces,
Tenemos las de primer nivel que, como les estaba diciendo, son las que regulan las acciones de los seres humanos, algo que ya se hace por los seres humanos. Y las de segundo nivel, que son las que definen las condiciones de validez de ciertos actos y definen el estado de las cosas. Son las que crean las instituciones jurídicas como tal. Entonces, esta es la parte más larga, como de tipo de normas, que son las normas constitutivas, que se dividen en tres, esencialmente en dos, porque la tercera es aclaratoria. Entonces, bueno, ya les explico bien cómo qué significa eso. El primer tipo de norma constitutiva son las normas de competencias, son las que definen ciertas potestades, ¿no? Eh, Dentro de estas normas de competencia están las normas de cambio y las normas de adjudicación. Las normas de cambio son las que establecen cómo se puede crear, modificar o derogar cierta norma jurídica, y las de adjudicación, quién tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? A mí esa ¿Sí? diferencia no me queda muy clara. Ok. Las normas de cambio son, por ejemplo, la que dice el artículo de cómo se crea una ley ordinaria. Son los procedimientos para crear, modificar o derogar leyes o normas jurídicas. En cambio, las normas de adjudicación o aplicación determinan quién tiene el poder para aplicar o para hacer ciertos procedimientos. Entonces será la ley, por ejemplo, acá será el reglamento del Congreso. El Congreso es el que tiene la capacidad de hacer estos procesos. En cambio, acá será, se debe llevar a cabo, se deben llevar a cabo 4 debates, entre debate, pues, qué quórums necesitan. Esa es como la diferenciación. Este es el proceso y este es el quién. Listo, ahora sí. Ok. Las normas conceptuales, que son las que definen ciertos conceptos desde el derecho. Entonces, quién es persona natural, quién es persona jurídica, eh, qué es nacer, por ejemplo, que creo que lo ven en sujetos, ¿no? Em, qué es el matrimonio, definen los conceptos. Y el tercer tipo, que es el que les digo que es como de aclaración, que son las normas que definen las condiciones de validez o las condiciones de reconocimiento. Esto ya lo verán mejor en teoría del derecho, pero básicamente son aquellas normas que le dan el poder a algo de ser derecho. Y son las condiciones últimas y básicas. Entonces, no sé. em, la constitución es constitución si persigue ciertos fines y ciertos principios. Serían como condiciones de validez y de reconocimiento. Eso ya es más supra a que, por ejemplo, estas de formas de proceso o normas de cambio. No sé si me hago entender, me dirán. Ok, voy a dar por entendido que sí. A pasar a nuevamente el preparcial. A ver. Bueno, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. El calificativo deóntico de esta norma es
una obligación, una prohibición, una facultad, una permisión. Esta sí, pues es sencilla, ¿no? Bueno, Una pues, obligación. ajá, la misma norma, bueno, el mismo postulado lo dice. Bueno, acá ya empezamos. Estas son las correlaciones de Hofer. Entonces, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación deberá, y bueno, esto no es tan importante, pero igual se debía como completar la norma. Em, pero respecto acá. Entonces acá lo importante es decir, investigar los delitos y acusar los presuntos infractores ante los juzgados o tribunales competentes y se exceptúan los delitos en relación a... De estos dos postulados que podemos sacar. Entonces, la pregunta es, el tipo de correlatividad que en esta norma se establece es una potestad sujeción, una inmunidad incompetencia, un derecho deber, una libertad no derecho. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a un recorderis rápido. Em, ¿Recuerdan el tema de relaciones jurídicas? Que el derecho se define a través de las relaciones jurídicas, que tienen tres elementos: sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto. El sujeto pasivo será el titular pues, del derecho. em, el sujeto pasivo es el que debe y el objeto será lo que se deba. Entonces, existen cuatro correlaciones que impone el derecho. La primera es un derecho deber. En esta, el sujeto activo tiene respecto al sujeto pasivo el derecho de reclamar algo al sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo tiene el deber de darle ese algo al sujeto activo. La segunda correlación es una libertad no derecho. En esta, bueno, les pongo primero un ejemplo de un derecho y deber. Juan tiene el derecho de reclamarle la salud a su empresa y la empresa tiene el deber de darle la salud a Juan. Una libertad no derecho. Juan tiene el derecho a... Porque recordemos que la libertad es un derecho en sentido como negativo. Juan tiene el derecho, el derecho negativo, la libertad de oír música. Entonces, María tiene el no derecho o no puede reclamarle a Juan que no escuche su música. ¿Sí? Esa sería la segunda correlación. La tercera es una potestad sujeción. En esta, el sujeto activo tiene respecto del sujeto pasivo una potestad de definir qué puede hacer respecto al sujeto pasivo y el sujeto pasivo está sujeto a lo que diga el sujeto activo. Em, y la cuarta, bueno, un ejemplo, em, eh, la Corte Constitucional tiene la potestad de decidir la constitucionalidad de las leyes que ponga, que saque el Congreso. El Congreso está sujeto a que la Corte pueda decir sobre la constitucionalidad de las leyes que él saca. Una inmunidad de incompetencia. Em, en esta, el titular pues, de la inmunidad puede exigirle al sujeto pasivo que no
ejerza su competencia, porque no tiene competencia respecto al sujeto activo, ¿no? Entonces, Juan tiene el fuero de embajador y por tener el fuero de embajador, mm, el juez penal no lo puede juzgar. Otro ejemplo, que de pronto sí ya lo han visto más, que es que al Congreso, bueno, a los aforados, por ejemplo, los jueces de las altas cortes solo los puede juzgar el Congreso. Entonces, el Congreso, los aforados tienen una inmunidad respecto de los otros jueces, que no tienen competencia. Lo único que tiene competencia es el Congreso. Entonces, en ese sentido, el decir corresponde a la Fiscalía de la Nación de oficio mediante denuncia, querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados, tribunales competentes, se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. ¿Qué correlatividades hay ahí? Chicos, Quizás la de una inmunidad de incompetencia. ¿de dónde sacas esa? Pues dice, no mentiras, no sé. No, o sea, está bien, pero ¿por qué? Pues, o sea, digamos, como la inmunidad, porque pues es propio como de la Fiscalía General que tenga que investigar los delitos y acusar los presuntos infractores ante los juzgados y los tribunales competentes. Y ya pues la otra parte es como una incompetencia porque pues ahí no pueden estar como contenidos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Pues yo lo veo de esa Ok, forma. listo. Entonces, creo que el primer paso aquí es identificar quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo. Entonces, veremos que el sujeto activo, en uno de los casos, que es este, es la Fiscalía. La Fiscalía puede investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, entonces los infractores serán el sujeto pasivo de lo que está subrayado en gris. Y del segundo caso, tenemos que se exceptúan los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en relación con el mismo servicio. Entonces, acá el sujeto activo es la fuerza pública y el sujeto pasivo es la Fiscalía. Entonces tenemos que la Fiscalía tiene la potestad sobre los infractores de acusarlos. Y los infractores están sujetos pues a las acusaciones de la Fiscalía. Entonces, para el caso o sea, hay dos respuestas correctas. Para el caso gris sería potestad, sujeción. Y sería una inmunidad incompetencia respecto a los funcionarios de la fuerza pública o los miembros de la fuerza pública, porque la fiscalía es incompetente, dice, se exceptúan los delitos cometidos, es incompetente para investigarlos. Entonces, ellos tienen una inmunidad frente a la fiscalía. Y pues esa sería la respuesta correcta. Y bueno, esas serían las respuestas posibles en ese caso. Em, diríamos que no es correcto un derecho deber, porque pues en el derecho nadie tiene, la fiscalía no tiene el deber de darle algo a alguien o no tiene el derecho de reclamarle algo a alguien. Y en la libertad no derecho no es como que la fiscalía diga, tengo la libertad de esto, entonces tú no me puedes dejar, sino es más que se está sujeto, es una potestad que puede hacer una acción.
en un proceso. ¿Esta les quedó clara? Una pregunta ahora, en ese tipo de preguntas que hay dos opciones de respuesta, en las instrucciones nos indican que hay dos opciones de respuesta o eso ya tenemos que, como ese proceso de análisis ya lo tenemos que hacer nosotros. Usualmente el doctor no les dice que hay dos opciones de respuesta, porque suele ser una más correcta que la otra, o suele ser una más, o sea, ir la pregunta más dirigida a una. Por ejemplo, esta, creo que esta la preguntaron el semestre pasado o el semestre antepasado, no recuerdo. No, sí, el semestre pasado. Yo la saqué el semestre pasado. Y en esta, la que primero determinó cierta fue la de una potestad sujeción, porque era como lo que decía principalmente, pero también les valió una inmunidad incompetencia cuando pues se lo propusieron. Igual yo le dije al doctor en su momento como que esa también estaba era verdadera y se las valió, pero no suele decir como hay dos opciones de respuesta. Vale, gracias. Ok. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El tipo de correlatividad que en esta norma se establece es una potestad, sujeción, inmunidad, incompetencia, derecho de deber, libertad, no derecho. En esta, ¿qué creen? Pues debe ser como una libertad no derecho. Entonces cada persona tiene como la libertad de, pues de hacer con su cuerpo lo que quiera, pues en Ujú, pro de su desarrollo de la personalidad, y los demás tienen el no derecho de pues meterse o influir en lo que esa persona está haciendo. exactamente. Esa es la respuesta. Y pues no sería una potestad sujeción, porque no es como que las personas tengan una potestad en este sentido, una inmunidad de incompetencia tampoco lo es, y un derecho de ver, que es la que se suele confundir más en este caso cuando se trata de libertad, no derecho. Y es, no tenemos el derecho a exigirle a las otras personas como que me den los medios para desarrollar mi personalidad, porque es una libertad, no es un derecho en sentido positivo, sino un derecho en sentido negativo, una libertad. ¿Está ahí bien? Sí, ahora quedó claro. Listo. Y, bueno, de esta anterior que vimos de la fiscalía, ¿qué tipo de norma, de qué nivel es la norma que le da la capacidad a la fiscalía de investigar los delitos y acusarlos? ¿De primer nivel o de segundo nivel? Bueno, es una norma de segundo nivel porque le da la competencia a la fiscalía. ¿Listo? O para que lo tengan en cuenta. El que matare a otro incurrirá en una prisión de 208 a 450 meses. Matar es una acción, un acto, una facultad. ¿Qué es? Yo diría que es una acción. Ajá, ¿por qué? Mm, la verdad, porque es un verbo. Ok, entonces recuerden la diferenciación que les hice ahorita de acción y acto, ¿no? La acción es la que está regulada por por el derecho y el acto es el que crea el derecho. La acción es lo que hacemos todos los seres humanos, caminamos, comemos, dormimos, ¿sí? Los verbos, esos son acciones. Y un acto son las cosas que posibilita el derecho, un contrato, una ley, un testamento, es algo creado por el derecho. ¿Listo? Por ejemplo, manejar es una acción regulada por el derecho.
y acá una facultad, pues no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Hasta ahí clara la diferencia entre acción y acto? Bueno, em, esta es de falacias y debido a que, o sea, observé que llegaron a temas que ya son de tercer corte, el doctor se adelantó, pues no creo que vaya a preguntar falacias realmente, por lo que se los preguntó el corte anterior. Entonces, seguimos con los temas como más curriculares. En el derecho de Macondo existe una regla, asumamos para el caso que es una regla válida y legítima que exige que todas las personas deben cruzar las avenidas y calles por los puentes peatonales, esquinas o cebras dispuestas para tal efecto. Además, las normas policivas establecen que quien incumpla esa regla deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Martín, quien iba retardado para una clase de la universidad, decidió cruzar una avenida en contra de lo exigido por las reglas jurídicas. En su razonamiento, Martín consideró que, uno, eh, si no llega temprano, el profesor le sumará una falla. Dos, que las multas casi nunca son impuestas. Y tres, que en el lugar no hay policías que puedan sorprenderlo en su acción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de acciones son las consideraciones 1, 2 y 3? Son razones justificatorias o objetivas, son razones prudenciales o autointeresadas o razones subjetivas. ¿Cuáles dirían que son? Chicos, bueno, hagamos un recuento. Normatividad del derecho. La normatividad del derecho hace referencia a cómo el derecho se vuelve en una razón para actuar. Y en ese tema vieron la acción voluntaria. Luego de la acción voluntaria, discúlpenme. Bueno, retomando, eh, dentro de la acción causal, bueno, no sé si lo vieron. ¿Recuerdan qué es eso? La acción humana, la acción intencional. Pues lo explico rápidamente. Chicos, ¿Lo podrías explicar, por favor? bien. Entonces, tenemos. Bueno, ese es el tema con el que iniciaron este segundo corte. Lo que les venía diciendo, el derecho normativo significa o se refiere a que las normas son capaces de convertirse en razones para actuar de las personas. En el tema de normatividad del derecho hay dos temas importantes. Una es la relación que tiene el derecho con las acciones intencionales de las personas y el segundo es cómo el derecho o qué tipo de razones es el derecho. La primera, que es la relación entre del derecho y las acciones intencionales, tenemos que decir o definir primero qué es una acción intencional. Pues para eso tenemos que en el mundo existen diferentes movimientos sobre los objetos y sobre los sujetos. Em, Estos pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Extrínsecos, aquellos que son externos al o que oponen un movimiento que no es causado por el mismo objeto que es externo, por ejemplo, mover una silla o que me empujen, e intrínsecos, aquellos que son intencionales,
Bueno, se dividen en intencionales y no intencionales, pero primero que es intrínseco que el movimiento venga del mismo objeto o sujeto. Lo que les decía, pueden ser voluntarios o involuntarios, intencionales o no intencionales, que es lo mismo. Los intencionales serán aquellos en los que el sujeto juega un rol activo en el resultado. ¿Qué significa esto? Que si yo leo un libro y muevo unas páginas, yo tengo un rol activo en mover las páginas se mueven porque yo las muevo, ¿sí? Y, las no intencionales, el sujeto juega un rol pasivo. El ejemplo, las funciones vitales. Yo no controlo los latidos de mi corazón, ¿sí? Entonces, la acción intencional será aquella que es provocada por el mismo sujeto de manera en la que tenga un rol activo sobre el resultado. Em, el doctor determina que la acción humana es un movimiento intrínseco, voluntario, libre y motivado. Em, entonces, 4 elementos. El rol activo del sujeto en el resultado es él el que lo provoca. em, Debe tener voluntad y la gente debe querer mover las páginas del libro. Implica libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es la opción de poder hacer o no poder hacer algo. E incluso en la omisión hay libertad, que es algo que explica el doctor. Eh, que la omisión implica hacer algo que no debía hacer. Eh, y el cuarto elemento de la acción humana es la razón práctica. La razón práctica se refiere a aquellos motivos por los que se ocasiona cierta acción. Se determina que un sujeto solo puede querer lo que conoce, no puedo querer la vainilla si no sé qué es la vainilla, no quiero saberle, no quiero pretender querer o bueno, no puedo desear aprender, bueno, leer un libro si no sé qué es leer un libro. Em, entonces, la razón práctica será aquella capacidad que tienen los agentes para decidir cómo actuar. De allí se sacan los 3 tipos de razones que el doctor explica: razones objetivas o justificatorias. Deme un segundo. Ya, qué pena. Entonces, las divide en 3 razones: razones objetivas o justificatorias, razones subjetivas y razones autointeresadas o prudenciales. Las razones objetivas serán aquellas que están vinculadas a un bien y sirven para justificar mi acción. Son las que están relacionadas con las prácticas sociales y lo que les decía, están eh, determinadas por un bien o van dirigidas a un bien. Ejemplo, la moral. Es bueno hacerle caso a los papás. Esa es una razón objetiva. Solo se debe tener una esposa, una razón objetiva. Y las razones subjetivas son todas aquellas consideraciones que toma el sujeto para tomar su decisión, o sea, es el conjunto de todo. Y las razones autointeresadas son aquellas que el sujeto considera para su bienestar, en pro. Entonces hace un balance de, ¿es bueno? ¿Me trae beneficios o no me trae beneficios? Esas son las razones autointeresadas, subjetivas y objetivas. No sé si ya les queda un poquito más claro. Ahora, ¿puedes volver a repetirme las subjetivas y las objetivas, por favor? Ok. Las razones objetivas son aquellas razones cuya función principal es justificar la actuación
de un agente, de una persona. Em, y y como criterio fundamental, están vinculadas a un bien. Dame un segundo. Ya, qué pena. Entonces están vinculadas a un bien y son las determinadas, por ejemplo, por la moral, por el derecho, son razones externas al sujeto. ¿Listo? Y las razones subjetivas son las que pone en consideración el sujeto para tomar una decisión. Entonces, pongamos un caso. Juan es un chico que tiene que estudiar para un examen el día de mañana. Eh, y Juan piensa que debe estudiar el examen para no perder la materia. Y piensa que debe estudiar el examen para no perder, además de eso, la beca. Y piensa que además debe estudiar el examen para obtener un 5. Em, en este sentido, las razones objetivas serían externas al sujeto, digamos en este caso, no las tomo a consideración, que serían lo correcto moralmente es estudiar para un examen, o lo correcto según las prácticas académicas es estudiar un examen porque tiene el fin eh, de sacar buenas notas y que se compruebe que el aprendizaje es correcto. Em, las razones objetivas fueron todas las razones que mencioné y las razones autointeresadas, eh, en este caso serían, por ejemplo, estudiar en el examen para no perder la beca o no perder el examen. ¿Sí? Se autointeresa en lo que le afecta a él. ¿Sí? Son razones egoístas, las razones autointeresadas o prudenciales. Listo, claro. Ok, entonces, sigamos con el preparcial. Entonces, ¿qué tipo de razones son las consideraciones 1, 2 y 3? Subjetivas, objetivas, autointeresadas. ¿Podrían ser los autointeresados? ¿Por qué? Porque está pensando como en su beneficio, como en su interés, más o menos, de manera egoísta. Exactamente. Es por esa razón. Es porque está ponderando los pros y los contras que puede generar la acción de pasar pues por un lugar no permitido. Y pues, ¿qué pasa si no llega temprano? No son razones objetivas porque no pasar una avenida uno no está dentro de sus consideraciones vinculadas a un bien o un no bien. No está diciendo, por la moral debería hacer tal cosa. No, solo está pensando en sus propios beneficios. Y aunque son todas las consideraciones que tomó Juan, no es subjetiva porque es más autointeresada. O sea, de las subjetivas se desprenden las autointeresadas y por especialidad la respuesta correcta es autointeresadas, ¿sí? Porque son más específicas. La respuesta es más específica a eso. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, está claro.
Listo. Bueno, falacias. Bueno, determine de qué tipo son las siguientes normas. El que mataría a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. ¿Qué tipo de norma es? De primer nivel, de segundo nivel, prescriptiva, sancionatoria, de competencia, de cambio, de reconocimiento. Sería de primer nivel sancionatoria. Exacto. No sería de primer nivel prescriptiva porque no, o sea, la forma más fácil de identificar una norma prescriptiva es que tenga pues la categoría de óntica de prohibido, obligada, está obligado, está facultado. Así es la forma más fácil de identificar las prescriptivas. Y pues las sancionatorias, porque pues se está imponiendo una sanción, ¿no? Em, Se me olvidó responder esta, que es teniendo en cuenta que la regla jurídica no tiene eficacia, explique si esta motiva, justifica o establece una obligación. ¿Qué creen que motiva, justifica o establece una obligación? Cuando una norma no tiene eficacia. Bueno, la respuesta es que motiva una obligación porque si en la práctica una norma no tiene eficacia, pues pierde su valor normativo, no impone una obligación. Y pues no justifica porque o sea, lo único que justifica son las razones objetivas. Y en este caso, sí, aún bien cuando las normas jurídicas son fuentes de razones objetivas, su función principal es motivar a algo. Y más aún, bueno, su función principal cuando tienen eficacia es obligar a algo, pero pues cuando pierden su eficacia, sirven es para motivar. Cuando pierden su eficacia, ni justifican una acción ni establecen una obligación. Listo. Si van teniendo alguna pregunta, me la dicen. Ningún proyecto de ley sin los requisitos siguientes, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva, haberse aprobado en el primer debate en el correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras, haber sido aprobado en la Cámara en segundo debate y haber obtenido la sanción del gobierno. ¿Qué tipo de norma es? Primero o segundo nivel. Cosa. Es de segundo nivel y Ujú, es aquella que habla sobre los procesos, la que ujú. mencionabas, que se llama norma de cambio. Exacto, es una norma de cambio. Listo. Porque establece las condiciones de creación de una ley. Bueno, la característica fundamental de la deliberación práctica es que la deliberación práctica o la razón práctica es lo que les acabo de explicar. eh, Y pues va relacionada a esta pregunta. La característica fundamental de la explicación de la deliberación práctica es que las justificaciones, a diferencia de los motivos, son las consecuencias de la existencia de reglas. Los motivos pueden o no ser parte de la deliberación práctica y específica de los individuos. Un motivo es aquella consideración que, en efecto, hizo parte de la deliberación práctica del individuo y las justificaciones y motivaciones nunca coinciden en la deliberación práctica de los individuos. Recuerden que la deliberación práctica o la razón práctica hace referencia
cómo los seres humanos racionalizamos respecto de los fines que queremos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Chicos, bueno, si recuerdan como la cuarta característica de la acción humana es que debe tener una razón práctica. Esto es que debe estar motivada por algo. Entonces, la respuesta correcta es que un motivo es aquella consideración que en efecto hizo parte de la deliberación del individuo. La deliberación práctica, como les digo, hace referencia a las motivaciones por las que un individuo realiza cierta acción. Mm, y ya. Una diferencia entre las normas prescriptivas y constitutivas es que, recuerden, prescriptivas de primer nivel, constitutivas de segundo nivel. Las constitutivas se pueden desobedecer y las preceptivas no pueden desobedecer. Las constitutivas no se pueden desobedecer y las prescriptivas es aquí. Prescriptivas se pueden desobedecer, las constitutivas se subsumen y las prescriptivas se ponderan. Las constitutivas regulan acciones y las prescriptivas posibilitan actos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Y por qué? Chicos, Sería que las constitutivas regulan acciones y las prescriptivas posibilitan actos. ¿por qué? Sería las constitutivas porque son las de prohibición, obligación, pues sí, que regulan los actos de lo que nos habías dicho, lo de prohibido, obligación, y la otra son como otorgan potestad o de un acto, el sujeto de un acto y el procedimiento. Ok, bueno, acá lo que pasa es que es al revés. Recuerden, las normas prescriptivas o de primer nivel son las que regulan acciones. Las prescriptivas son las que prescriben actos. Dicen, te obligo a tal cosa, te prohíbo tal cosa. Prescriben. Y las constitutivas constituyen actos, entonces los crean. Entonces, en este caso, sería al revés. Y por eso esta no sería la respuesta correcta, porque las constitutivas son las de actos y las prescriptivas las de acción. En ese sentido, la correcta es esta. Las constitutivas no se pueden desobedecer y las prescriptivas se pueden desobedecer. ¿Por qué esta afirmación? Recuerden que decir que las constitutivas posibilitan un acto, es decir, que si yo no cumplo con los requisitos que establece, pues simplemente no cumplo con los requisitos, solo no se crea el acto que pretendo crear. Entonces, si yo no cumplo con los requisitos para llegar a una ley, pues no hay ley, pero no es como que desobedezca la norma, sino que simplemente no cumplo con lo que dice la norma. En cambio, con las prescriptivas, si yo manejo a 1000 por hora, si estoy desobedeciendo la prohibición de no manejar a 1000 por hora. Y por eso sería. Esta no podría ser, porque pues lo mismo, las constitutivas no se pueden desobedecer, no es como que yo estoy haciendo un contrato y no cumplo con, no sé, con fijar una fecha, entonces estoy desobedeciendo la norma, no, simplemente el acto no se crea, el, el contrato no es válido o es nulo. Y bueno, esta tercera respuesta
se subsumen y se ponderan, no tiene nada que ver con la pregunta. Y lo que les decía, esta está al revés y esta también. Bueno, sigamos. Las normas sancionatorias se proponen motivar la acción mediante razones autointeresadas, justificar la acción mediante razones no interesadas, motivar la acción mediante razones justificatorias y justificar la acción mediante razones motivadoras. ¿Qué dice? Recuerden que las razones justificatorias son las razones objetivas, las que están vinculadas son bien, y las razones autointeresadas son las que el sujeto considera por por no recibir un castigo, por recibir un premio. Yo diría que sería justificar la acción mediante razones motivadoras. Ok, ¿por qué? Porque las prescriptivas son aquellas que motivan que cierta acción se cometa o no, y las sancionatorias justificarían que esa acción se realice o no. Ok, la primera parte de tu respuesta está bien. La segunda es un poco imprecisa, porque ¿qué pasa? Las normas sancionatorias en efecto motivan, se proponen es motivar a que un sujeto actúe de cierta forma, ¿no? Eh, ¿Y por qué tipo de razones? Por razones autointeresadas. Porque el sujeto, recuerden que las prescriptivas, las sancionatorias, perdónenme, son las que imponen un castigo, las que imponen un premio. Y pues esto está estrechamente vinculado a las razones autointeresadas en las que el sujeto decide conforme a lo que recibe o lo que pierde. Y lo que hacen las normas es motivar. No justifican la acción porque no es, no son como las prescriptivas que están vinculadas a un bien, sino que las sancionatorias están estrechamente vinculadas a que tú pagues por algo o recibas algo por hacer bien algo, pero no para justificar algo. ¿Cuál sería un ejemplo entonces de una norma que sí justifique esa acción? Entonces pongamos una acción. Pagar impuestos. Pagar impuestos está justificado por una ley que determina que cada año se deben pagar impuestos. Está justificada en eso. Entonces yo digo, yo tengo muchas opciones, ¿no? Tengo la opción de ir al cine, la opción de comprarme maquillaje, la opción de muchas cosas y la opción de pagar impuestos. Decido pagar impuestos y ahora necesito justificar mi acción. Y la puedo justificar mediante un medio objetivo, que sería el derecho, y es decir, yo pagué impuestos porque efectivamente es algo que me pedía el derecho. Y en ese sentido, mi acción estaría justificada. No sé si me hago entender. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Pero sí, como el objetivo principal, siempre que les digan normas sancionatorias, es motivar específicamente a través de las razones autointeresadas que puede tener el sujeto. ¿Sí? Eh, y nos vamos con este que es de test de proporcionalidad. En el caso de los piojos de la escuela, el director ordenó rapar a todos los niños y profesores del plantel. El juez constitucional consideró que, aun cuando es obligación de la autoridad adoptar medidas idóneas para asegurar la salubridad del plantel, lo cierto es que existen medidas como lociones y champú que resultan menos invasivas con la integridad y la libertad de los estudiantes y profesores.
El juez, por lo tanto, declaró que la medida es desproporcionada por violar el principio de idoneidad, violar el principio de necesidad, violar la proporcionalidad en sentido estricto y perseguir un fin legítimo. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Qué consideran ustedes? De Dale, pronto Gabriela. sería la de idoneidad porque hay medidas menos lesivas, como ahí decía. O sea, no es el medio menos lesivo que se pudo haber utilizado para los piojos en ese caso. Ok. ¿Pero qué es la idoneidad, Gabriela? Y no, perdóname, se me olvidó la verdad. Ok. Bueno, o sea, la respuesta está bien, pero no es por principio de idoneidad, sino por principio de necesidad, porque como tú dices, el principio de necesidad lo que dice es que existan medidas menos lesivas. Entonces, la justificación está bien, pero hay que precisar que el principio de idoneidad es que, pues, el, el medio me lleve al fin. Y efectivamente, rapar a todos los niños me lleva al fin de cuidar la salubridad del colegio, pero o sea, el medio es idóneo, pero el medio no es necesario, o sea, se puede hacer mediante lociones y champús. Violar la proporcionalidad en sentido estricto es incorrecto porque pues hasta allá no se llega en la consideración del juez. Y perseguir un fin ilegítimo, no, no persigue un fin ilegítimo, efectivamente el fin es legítimo porque pretende pues proteger la salubridad de los estudiantes. Entonces, por test de proporcionalidad empezaríamos como fin. ¿El fin es legítimo? ¿Cuál es el fin de la medida de rapar a los niños y a los profesores? Pues que la salubridad mejore. Listo, pasamos el requisito de fin legítimo. Idóneo, a través de rapar a los niños se consigue pues llegar al fin de mejorar la salubridad, sí, es idóneo. El fin, la medida es necesaria, no, porque existen medidas menos lesivas y ahí es donde se cae el test. Y pues por eso sería la respuesta de principio de necesidad. No sé si les queda ahí algo, algo por fuera. Chicos, chicos, Entonces, claro. listo. Entonces, sigamos. Uno, Pedro y María. Esta es la situación 1, ¿listo? Situación 1 y evento 2 o situación 2. Listo. Evento 1. Evento, Pedro y María han abierto un restaurante en el norte de Bogotá. Un sábado a la tarde, en la tarde solicitan mesa para 3 personas. Juan, Carmen y Marcela. Marcela es una niña de 3 años que desde el momento en que entraron al restaurante no paraba de hacer ruidos, gritar y tomar sin permiso las cosas. De hecho, días atrás, como consecuencia de su falta de disciplina, cayó un río. Ante este hecho, los dueños del restaurante deliberaron sobre si debían o no dar una mesa a la ruidosa familia. Evento 2. Aburridos de estar decidiendo en cada caso, decidieron que está prohibido el ingreso al restaurante de perros. Días después, llega al restaurante Federico con su perro y en consecuencia no lo dejan entrar. Entonces, la decisión del evento 1 está basado en reglas y la del evento 2 basado en principios. B, la decisión del evento 1 está basado en reglas
Y la del evento 2, en principios. C, la decisión del evento 1 está basado en principios y la del evento 2 está basado en reglas. D, la decisión del evento 1 está basado en reglas prescriptivas y el evento 2 está basado en reglas prescriptivas. ¿Cuál es la que ven correcta? Recuerden que los principios son abiertos, derrotables, son razones de primer orden, o sea que están detrás de todo. Y que pueden ser cumplidos en diferentes grados y las reglas son las que ya están determinadas, es un enunciado ya determinado, y pues solo pueden ser cumplidas o incumplidas. Entonces, ¿qué piensa? El evento 1 está basado, la decisión del evento 1 está basado en reglas o en principios. En En principios. principios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla que hable sobre niños ruidosos, ¿no? Pues Exactamente. Y el evento 2, ¿por qué está? La decisión del evento 2, ¿por qué sería? ¿Por un sí principio o sería por por una? regla. Ajá, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. Ujú, listo. Entonces, el primer evento está basado en principios y precisamente el segundo evento está basado en reglas porque los dueños del restaurante se cansaron de estar decidiendo como de una manera tan abierta y como tan poco concreta cada caso, entonces crearon una regla. Y conforme a eso, pues decidieron el segundo evento. Em, bueno, esto es lógica deóntica y creo esta es importante para este corte. Pues esto también les puede aparecer, pero no sé. ¿La resolvemos? Bueno, de acuerdo con las normas del reglamento de estudiantes, la asistencia a clases es obligatoria gracias al principio de contrariedad. Sabemos que si algo es obligatorio, es falso que esté prohibido asistir a clases. Ahí sí ya es hacer un pequeño repaso o mirar ahí las tablas de lógica deóntica. Y ya. Y bueno, Pedro asesinó a Luis porque no le pagó una deuda. Igual si tienen alguna pregunta, me preguntan al interno, ¿listo? Valga la redundancia. Pedro asesinó a Luis porque no le pagué una deuda. La deuda es el motivo de la acción. B. La deuda es la justificación de la acción. C. La deuda es la justificación y el motivo de la acción. D. La deuda ni motiva ni justifica la acción. Recuerden los tipos de razones y qué hace cada una de ellas. Entonces, ¿la deuda qué es? ¿Un motivo, una justificación o ambas? ¿O ninguna? ¿Matar está bien? Verían ustedes. Cool. Sería la D, ¿no? A pesar de que tenga una deuda, eso no le justifica ni tampoco le debería que motivar matar, ¿no? Ok, bueno, ahí una pequeña precisión, está bien, no justifica la acción porque desde
ni desde el derecho, ni desde la moral, ni desde ningún lado está justificado matar a alguien por una deuda, pero sí la motiva, porque pues Pedro efectivamente no lo mató porque no le pagó la deuda, entonces sí lo motivó, esa fue la razón por la que la hizo, la razón subjetiva, por la que tomó la decisión de asesinar a Luis, pero esta deuda, pues la deuda no justifica que se mate a alguien por no pagarla. Y pues en ese sentido, la deuda es el motivo de la acción. No sé si me hice entender, si les quedó claro, si no les quedó claro. Recuerden que toda acción humana tiene que tener razón práctica y que eso quiere decir que toda acción humana tiene que tener un motivo por la que se hace. Entonces no podemos decir que algo se hace sin ningún motivo aparente. Así sea, puede ser un motivo muy egoísta, pero es un motivo. ¿Sí? Sí, está claro. Listo. En el curso estudiamos que existe una diferencia entre razón práctica, recuerden que esto es de primer corte, y razón teórica. Y también analizamos la diferencia entre razones para creer y razones para actuar. En desarrollo de lo anterior, recordándolo como el inciso explicativo que hice ahorita sobre la normatividad del derecho. A. La normatividad del derecho se ocupa de las normas jurídicas como razones para actuar. B. La normatividad del derecho se ocupa de las normas jurídicas como razones para creer. C. La normatividad del derecho se ocupa de las normas jurídicas y su relación con la razón teórica. Y D. La normatividad del derecho se ocupa de cómo las normas modifican la razón teórica mediante razones para actuar. Recuerden que la razón teórica es aquella por la cual, en la que se concluye algo para creer. Entonces, la razón teórica es como tengo los motivos suficientes para creer, o las razones suficientes para creer que en Villa Leyva efectivamente existieron dinosaurios. Y la razón práctica es aquella por la que termino decidiendo algo, o cuya conclusión es una razón práctica. Entonces, veo que el bebé se está cayendo, entonces voy a salir a correr a alcanzarlo. Entonces, razón práctica, acciones, razón teórica, pensamientos. Entonces, la normatividad del derecho, ¿de qué se ocupa? ¿De razones para actuar o de razones teóricas? El derecho que quiere convertirse en una razón para que las personas crean que existe algo o que pasa algo o para que las personas actúan de cierta forma. Razón práctica o razón teórica. Chicos, Pues principalmente se ocupa de la razón práctica, o sea, de poner o llevar a cabo esas acciones que ujú, correspondan al derecho. es verdad, sí. Entonces, ¿cuál que creerías que podría ser la correcta? Diría yo que la D se ocupa de Por- cómo las normas modifican la razón teórica mediante razones para actuar, es decir, cómo yo llevo a cabo sus pensamientos y las convierto en acciones. Ok, bueno, aquí como te hago una pregunta, ¿la razón teórica puede modificar la razón práctica? Recuerda que son diferentes tipos de razonamientos. No, no puede hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la correcta?
¿Qué pretende ser el derecho con la normatividad del derecho? ¿O qué se refiere a la normatividad del derecho? Al Sería, derecho, perdón, ajá, sería la A, la de justamente, pues, se ocupa de las normas jurídicas como razones para actuar, porque, exacto, pues, él la encamina cómo nos desenvolvemos nosotros, o sea, es como la carretera por donde nos vamos a movilizar. exacto. Entonces, el derecho pretende funcionar, o bueno, cuando yo les decía, normativa del derecho hace referencia a cómo el derecho se convierte en una razón que el sujeto tiene en cuenta para actuar. Y pues ahí yo les decía también que la acción humana, la relación entre el derecho y la acción intencional, ¿no? La acción humana tiene que tener razón práctica. Y en ese sentido, la razón práctica es la que, bueno, pues la que incita al derecho. Entonces, el derecho lo que pretende es el actuar, porque pues los pensamientos, la verdad, al derecho no le importa que pienses o no pienses, sino que actúes de determinada forma o no lo hagas de determinada forma para la convivencia en sociedad. Entonces, por ese orden de ideas, sería la A. No la B porque no se relaciona con la razón teórica, sino práctica. Lo mismo con la C y lo de la D porque pues no, de la razón teórica no sacamos razones para actuar. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución colombiana, el porte, P, y el consumo de sustancias estupefacientes están prohibidos. De esta norma se puede concluir que está prohibido, P y o C está prohibido, P y C está prohibido, P y C, P o C y está prohibido, P, entonces C. ¿Cuál sería? Están prohibidas ambas conductas y ambas por separado, o sea, está prohibido. Y o, incluyente, está prohibido solo si pasan ambas, está prohibido si pasa solo una o la otra, y pues creo que esta no tiene pues sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas tres? Sería Están la prohibidas. C, Ok, porque pues independientemente de si yo porto estupefacientes pero no los consumo, de todas formas estoy como infringiendo la norma y lo mismo al revés. O sea, si los consumo pero no los porto, también estoy infringiendo la norma. Así que son prohibidos independientemente de si no se están cumpliendo los dos al mismo tiempo. ok, Mafe. Te pregunto, esa justificación que acabas de dar es de disyunción incluyente o excluyente? Recuerda, incluyente puede Eh, ser una, ambas, una, la otra o ambas. Y disyunción excluyente o la una o la otra. Entonces, su justificación es de disyunción incluyente o excluyente. Incluyente. eh, incluyente. Ajá, entonces la respuesta La A, ¿no? Bueno, es la A. Ajá, sí. porque como tú lo decías, independientemente de que haga una cosa o la otra, ambas están prohibidas. Si yo solo porto, pues me cae la norma. Si solo consumo, me cae la norma. Y si lo hago ambas, pues también me cae la norma. Entonces es la... Y bueno, siguiente. La relación entre las normas prescriptivas y sancionatorias es de la siguiente manera. Las sancionatorias son una condición necesaria de la existencia de las prescriptivas. Las prescriptivas son una condición necesaria para la existencia de sancionatorias y las normas prescriptivas son una condición suficiente para la existencia de las sancionatorias. Las normas prescriptivas y sancionatorias son completamente independientes. Recuerden que yo les dije que las sancionatorias son un complemento de las prescriptivas y pues no existirían sanciones si no existieran normas que prescriben. Entonces, teniendo en cuenta eso y que una condición necesaria es algo que debe estar dentro de sí para que pase ese algo y una condición suficiente es una causal, ¿qué dirían?
Yo diría que es la B, que Ajá, las prescriptivas son una condición necesaria para la existencia de las sancionatorias. exactamente. ¿Por qué? Porque, pues si bien lo dijiste, o sea, si no existen las prescriptivas, pues no podemos dar lugar a una sanción. Ujú, muy bien, esa está la correcta. ¿Esta de las sancionatorias son necesarias para la existencia de la prescriptiva? Pues no, es al revés. ¿Mm? Em, ¿Las sanciones prescriptivas son suficientes? No, porque son necesarias, no es como que las sanciones, las normas sancionatorias existan por otro tipo de normas, no, solo existen por las prescriptivas. Entonces, en ese sentido, no sería coherente decir que las normas prescriptivas son una de las causales para que existan normas sancionatorias, porque pues es la única forma en la que se llega. Entonces, es necesario. Y las normas prescriptivas y sancionatorias son completamente independientes, no, porque las sancionatorias dependen exclusivamente de las prescriptivas. Bueno, el despido sin justa causa. Bueno, pues miremos el artículo. Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y dice lo siguiente. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios aparte de la parte responsable. Entonces, los voy a poner ahí. ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de correlación habría? Si dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnizaciones de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esto no es no, esto lo de abajo no es necesario. Entonces, si se dice que yo puedo terminar el contrato, ¿qué pasa? ¿Qué significa decir que yo puedo terminar un contrato? ¿Significa que tengo derecho a reclamar algo? ¿Significa que tengo la libertad? ¿Significa que tengo la potestad de terminar algo? ¿O significa que tengo la inmunidad? ¿Qué es el poder? Yo considero que puede llegar a ser potestad, Ajá. ¿Por qué? pues porque realmente no es como una especie de derecho poder, digámoslo, terminar el contrato. Sin embargo, pues es pues por Ajá. así decirlo, el poder que tiene el empleador de poder hacerlo, ¿sí? Exacto. Es más una potestad que tiene el empleado y pues el sujeto pasivo tiene la sujeción de que le pueden hacer eso. Es exactamente eso. Una característica, gracias Ángel, una característica de las reglas constitutivas de competencia es que sus consecuencias, las nulidades, son contingentes al no seguir las reglas. Sus consecuencias, las nulidades, son necesarias al no seguir las reglas. Sus consecuencias, las sanciones, son necesarias al no seguir las reglas. Sus consecuencias son razones justificatorias de las sanciones. Recuerden cuáles son las consecuencias de cada tipo de norma, ¿no? De las de primer nivel son las sanciones, porque son, pues, de primer nivel encontramos las sancionatorias, ¿no? La consecuencia, sanciones. Y, bueno, también podría ser que esté prohibido, que esté, pero, pues acá solo nos mencionan las sanciones como uno de los tipos de consecuencias y para identificar en dónde están en el primer nivel. Y las nulidades, que son las consecuencias un ejemplo de consecuencia de las reglas constitutivas, que son de segundo nivel, ¿sí? De los actos. Entonces, teniendo eso en cuenta, em, no seguir las reglas, ¿qué es?
contingente, necesario para una consecuencia. ¿Cuál dirían que es la respuesta correcta? Ahí. Chicos, Necesarias, porque si yo sí, no sigo todos los procedimientos, pues tengo una nulidad. Entonces, lo que mencionabas del contrato, si yo no sigo todos los pasos o todos los requerimientos para hacer un contrato, pues inmediatamente se crea una nulidad. exacto. Entonces, la respuesta correcta es La B. eso. Listo. Entonces, es la B. La primera de sus consecuencias son contingentes al no seguir las reglas. No, no es verdadero porque, pues si no sigo las reglas contingentemente, ay, puede que sí, puede que no, me apliquen la consecuencia, no. Si no la sigo, la consecuencia es que no hay tales actos. Por ese sería necesariamente la consecuencia. Las consecuencias, las sanciones son necesarias al no seguir las reglas. No hay sanciones si tú no cumples un acto, o si no cumples las condiciones para llegar a un acto. Eso solo pasa en las normas de primer nivel. Y sus consecuencias son razones justificadoras de sanciones, pues no tiene nada que ver con la pregunta. Em, Siguiente, y esta pregunta es de test. Mediante la Ley 1710 de 2011, el Congreso de la República estableció diferentes medidas para rendirle honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui como ilustre santa colombiana. El artículo primero de esta ley establece que con motivo de su santificación, la nación rinde honores. Con motivo de su santificación, la nación rinde honores, exalta y enaltece la memoria, vida y obra de la madre Laura Montoya Upegui, por toda una vida dedicada a la defensa y el apoyo de los menos favorecidos en Colombia. Mediante la sentencia C-948 de 2014, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la ley abordando el siguiente problema constitucional. ¿Puede el Congreso de la República rendirle honores a la Santa Madre Laura Montoya sin violar los principios de libertad religiosa, neutralidad y pluralismo? La Corte Constitucional, para resolver este problema, tuvo en cuenta la siguiente regla. La constitucionalidad de las medidas que contemplan motivos religiosos depende de 1. Que no persigan únicamente propósitos religiosos, sino que además de ellos se dirijan a satisfacer finalidades de naturaleza laica. Y 2. Que el propósito laico no religioso tenga carácter primordial y protagónico. Entonces, de acuerdo con la regla de la Corte Constitucional sobre estas medidas, las medidas son A. Inconstitucionales. Las medidas estatales en las que se pretenden enaltecer valores son inconstitucionales las medidas estatales en las que se pretenden enaltecer valores de religión específica si en estas medidas no se logra demostrar la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, laico. B. Son inconstitucionales las medidas estatales en las que se pretende enaltecer valores de religión específica porque son innecesarias. C. Son inconstitucionales las medidas estatales en las que se pretenda enaltecer valores de religión específica porque estas medidas no son idóneas. Y D. Son inconstitucionales las medidas estatales en las que se pretende enaltecer valores de religión específica porque el Estado no puede tener como fin constitucional nada que se relacione con asuntos religiosos. ¿Cuál sería la correcta? Yo Según estas considero reglas. que debe ser la A, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque más o menos lo que dice como la Corte es que sí puede haber cierto motivo religioso desde que el propósito pues no solamente se mantenga en eso, ¿sí? Y que pues también satisfaga pues como al resto de la sociedad, digámoslo, o a las personas que no solamente practiquen esta religión, ¿sí? Y pues Ujú. considero que es como la única respuesta que marca eso, porque no dice que no pueda haber alguna
cuestión con índole religiosa, sino que estas medidas no se pueden aplicar si esta no persigue pues como una finalidad de naturaleza laica. O sea, como que, como dije ya antes, satisfaga ya al resto de la población que no practique este credo. Muy bien. La respuesta correcta es esa, exactamente. Por esta no sería porque dice que las medidas estatales que pretendan enaltecer valores de religión específica son innecesarias. No, no son innecesarias, no dice en ningún momento eso, solo dice que deben atender también a finalidades laicas y que esas finalidades deben ser primordiales o principales, pero no que no se pueda hacer. Em, Tampoco dice que no sean idóneas por esa misma razón. eh, y que no puede, pues que no pueden ser fines constitucionales, sí pueden ser fines, pero lo mismo, se tienen que aplicar las reglas. Entonces, precisamente es la A. Bueno, actualmente se está discutiendo acerca del delito de inasistencia alimentaria. El senador fulanito de Tales afirma que no existen dudas de la importancia de proteger a los niños y de tomar medidas para asegurar que los padres cumplan con sus obligaciones. Afirma esto como primera medida. Sin embargo, considera que la penalización, uno, no es un mecanismo que en efecto sea conducente para lograr la protección de los menores. Entonces, fíjense en ese primer argumento. Y dos, en todo caso, existen medidas que no resulten menos restrictivas respecto de los derechos de los padres y que serían igualmente adecuadas. Entonces, ¿a qué se refiere, a qué criterio se refiere el argumento A y a qué criterio se refiere el argumento B? Las opciones son el A, adecuación de la medida, y el B, restricción de la medida. Eh, el a la necesidad de la medida, y B, idoneidad de la medida. C, idoneidad de la medida, y el argumento B, a la necesidad de la medida. La opción D dice que el argumento A se refiere a la necesidad de la medida y el B a la legitimidad de la medida. ¿Cuál es la opción correcta? Yo diría que la C, Ajá, ¿por qué? porque la primera establece si esa medida se puede llevar a cabo o no, y la segunda establece qué tan restrictiva es esa medida a llevar a cabo. Ajá. Bueno, entonces vayamos descartando. La primera, adecuación de la medida y restricción de la medida, pues esos no son criterios. B, necesidad de la medida. Acá dice, no es un mecanismo que en efecto sea conducente. Eso significa que el medio no es idóneo para llegar a la protección de los menores. Entonces no es necesidad de la medida, es idoneidad. Y el argumento B dice que existen medidas menos restrictivas, eso es que la medida no es necesaria. Entonces el argumento B se refiere a la necesidad de la medida. Entonces esta opción de respuesta estaría al revés. Y esta, eh, pues primero acá se refiere a la, deme un segundo. Bueno, y el argumento D, qué pena. em, la opción de respuesta D no es correcta porque, pues ya decíamos, el argumento A se refiere a la idoneidad de la medida y él nunca dijo que el fin no fuera legítimo. Él dijo efectivamente
que no existen dudas que hay importancia en proteger los derechos de los niños, él dijo es que no era idóneo y necesario. Entonces no se refiere a la legitimidad de la medida. La validez de los actos depende del seguimiento de las condiciones definidas en normas constitutivas, prescriptivas, sancionatorias o primarias. La validez de los actos. ¿Qué dicen? Ya solo nos faltan estas dos. Y Las terminamos. constitutivas, ¿verdad? Porque pues sería igual que el contrato. Un contrato es válido si se cumple con los requisitos que pues, se estipulan para crearlo. Exactamente. Gracias, Daniel. Sí, es correcto. Entonces, pues las condiciones se definen en las normas constitutivas, porque recordemos que estas son las que definen las condiciones de validez de los actos o el estado de las cosas. En, en cambio, pues nada tiene que ver la validez con la prescripción, porque la prescripción es de primer nivel, lo mismo con las sancionatorias desde primer nivel, y pues normas primarias se refiere a las normas prescriptivas y sancionatorias, y por eso no sería la opción correcta. Y la última pregunta, en la práctica jurídica colombiana se puede admitir que las personas mayores tienen derecho a consumir tabaco, salvo los lugares prohibidos. En los términos de los operadores de Hoffel, se puede concluir que, ¿qué es? ¿Qué es decir que tienen derecho a consumir tabaco? ¿Un derecho de ver, una libertad no derecho, una potestad sujeción o una inmunidad e incompetencia? ¿Qué es? Decir que yo puedo fumar tabaco en donde me plazca, excepto en los lugares prohibidos. Que es un derecho o una libertad. Sería una libertad, Ajá. porque ya pues Entonces, sí, sería una libertad y un no derecho, ¿no? ajá. En este caso. Entonces, Ok. ¿cuál es la opción correcta entre estas cuatro? Entonces las ¿La leo. sé? Las personas. Ok. Perdón, que se me va un poco la voz, que estoy enferma hoy de la voz. Las personas mayores tienen el derecho y la libertad de consumir tabaco. Las personas mayores tienen el derecho, pero no la libertad de consumir tabaco. Las personas mayores tienen la libertad, pero no el derecho de consumir tabaco. Y las personas mayores no tienen el derecho ni la libertad de consumir tabaco. Entonces, la primera respuesta no sería correcta porque no es como que las personas mayores puedan exigirle a alguien o al gobierno que les dé, porque recordemos que a eso se refiere el derecho en sentido positivo, a que yo puedo exigir que me den algo. Entonces, en ese sentido, pues estaría incorrecta esta, aunque esté correcta la libertad. Em, de la B, lo mismo, y aparte si tienen la libertad, entonces esto también está mal. Aquí efectivamente tienen la libertad, pero no el derecho de pedir tabaco. Y en esta está parcialmente correcta porque recordemos que acá dice salvo los lugares prohibidos. Entonces está parcialmente correcta. Efectivamente las personas no tienen, pues no tienen el derecho, eh, porque derecho en sí no hay, ni la libertad de consumir tabaco porque pues en ciertos lugares no tienen la libertad de consumir tabaco, pero pues recuerden que uno siempre tiene que responder la que es más correcta, ¿no? Entonces tienen la libertad, porque a eso más que todo hace la referencia, la pregunta. ¿Y quedó entendido el tema? Chicos, No quedó todo claro. listo. ¿Me podrían, porfa, enviar un punto por, por el chat interno de WhatsApp a las personas que asistieron para enviarles algo? Eh, y, ¿Y qué?
Y me podrían también escribir quiénes participaron, por favor. Dale, Que muchas tengan presente. gracias. Tengo presente que participó María Natalia, Carlos, Ángel, María Fernanda y Juanita. Y Valeria. Pero pues si alguien más falta, porfa, me escribe al interno. Y pues eso sería todo. Les deseo éxitos en su parcial. Si necesitan algo, me avisan del tema que necesiten. Y ya, pues eso sería todo. Que tengan bonita noche, bonita tarde. Hasta Gracias, luego. igualmente. Muchas gracias. Vale, Gracias, chao. Sara. Gracias.